Aviso, este es el video final del relato. A continuación les estará apareciendo en la parte superior derecha una notificación que los llevará a la primera parte. Adicionalmente es necesario comentar que la historia que están a punto de escuchar contiene material que puede herir la sensibilidad del espectador. Todos los hechos narrados en este relato son ficticios y nadie resultó herido. Gracias por su atención. Decir que Sara era diferente después del incidente con el Rottweiler sería quedarse corto. La oscuridad en sus ojos, que la visitaba de vez en cuando, se había instalado, solo se iba por breves momentos para recordarnos que nuestra niña todavía existía. La llevamos a varios terapeutas, con la esperanza de que, tal vez, con ayuda mental profesional, pudiera superar los demonios con los que luchaba dentro de ella y que finalmente recuperaríamos a nuestra niña. Lo que obtuvimos a cambio fueron diagnósticos contradictorios: psicosis, trastorno bipolar, depresión, esquizofrenia, por nombrar algunos, y una constante ola de referencias. Sara apenas lograba 2 o 3 citas con el mismo terapeuta antes de que la recomendaran a otro practicante más calificado. Algunos incluso dejaban de aparecer y se negaban a devolver nuestras llamadas. Después de un par de años, Hannah y yo finalmente decidimos dejar de lado la terapia y enfocarnos en aprender por nuestra cuenta sobre el tema. La constante pérdida de personas en su vida estaba haciendo mucho más daño que bien. Dada la malabarismo de terapeutas, las solicitudes de que cambiara de maestro a mitad de año escolar y la falta de amigos, no puedo decir que me sorprendió ver a Sara apagarse y me rompió el corazón. El acoso disminuyó por un tiempo después de la muerte de Bear, pero los niños olvidan rápido y no pasó mucho tiempo antes de que el abuso de los otros niños comenzara de nuevo, y con una ferocidad que nos aterrorizaba e enfurecía. Hannah y yo hicimos todo lo que se nos ocurrió para proteger a Sara de la avalancha de odio y para proteger a los otros niños de sufrir consecuencias inimaginables. Practicamos ejercicios de respiración, le enseñamos a Sara cómo obtener ayuda de los adultos, específicamente de los adultos que estaban obligados a intervenir, y cómo alejarse de esas situaciones. Siempre vigilantes, Hannah y yo dejábamos a Sara en la escuela o dábamos paseos por el vecindario y veíamos a otros niños con yesos, aparatos ortopédicos y muletas y nos preguntábamos cuántos de ellos habían sido accidentes genuinos y cuántos habían empujado a Sara demasiado lejos. Ciertamente, parecía haber más lesiones de lo normal. Era una tontería asumir que Sara no había jugado un papel en al menos algunas de ellas, sin importar con qué frecuencia practicáramos el autocontrol con ella. Por supuesto, no podíamos preguntarle a Sara al respecto, ni siquiera podíamos pensar en ello delante de ella. Nos dijimos que era porque queríamos evitar aislar a Sara más de lo que ya estaba, lo cual era absolutamente cierto, pero la verdad completa era que también temíamos que se volviera contra nosotros. Parecía tan volátil que una palabra equivocada, un pensamiento equivocado, podría empujarla al límite. Para bien o para mal, no tuvimos que mencionarlo porque su participación en las misteriosas lesiones del vecindario estaba casi confirmada en el transcurso de unos meses, cuando los 3 chicos de la calle, Austin, Preston y Kenny, lograron encontrarse con yesos con huesos rotos y de repente estaban demasiado ocupados para preocuparse mucho por meterse con nuestra hija. Si soy honesto conmigo mismo, me alegré de ver a esos chicos en cama por un rato. La ira de Sara había tardado mucho en llegar, y si hubiera podido salirme con la mía, probablemente habría golpeado un poco a esos chicos. Después de que pasó un tiempo, Hannah y yo notamos que uno de los 3 chicos había desaparecido. Aunque Kenny y Preston todavía venían de vez en cuando a tirar piedras a la casa o a gritar obscenidades a Sara mientras estaba fuera, Austin no se veía por ningún lado. Temiendo lo peor, comenzamos a preguntar en el vecindario sobre el chico. Ni Hannah ni yo teníamos una buena relación con los padres de Austin. Casi llegó a los golpes con su padre por el incidente con su perro, así que caminar por la calle y tocar la puerta no era realmente una opción. Afortunadamente, Hannah pudo averiguar que la familia Francis se había mudado unas semanas antes por la mujer que vivía al lado. Nadie sabía por qué se habían mudado, pero nadie realmente tenía una gran relación con esa familia. Randall Francis era alcohólico y Lorraine Francis era adicta a las sustancias y fumaba como una chimenea. Nadie en el vecindario lamentó ver su casa vacía. Aproximadamente un año después, la familia Ryan también se mudó, dejando a Preston Jarvis solo para meterse con Sara. Habiendo perdido a sus 2 mejores amigos por reubicaciones a través del país, el propio aislamiento de Preston lo hizo aún más cruel y despiadado con Sara. Quizás si sus amigos hubieran estado cerca, las cosas habrían ido de manera diferente para Preston, aunque eso estaba muy fuera de su control. El incidente de Preston Jarvis, como siempre se grabaría en mi mente, ocurrió el 4 de julio de 2019.
Los tres habíamos pasado la mañana con el resto del pueblo en Main Street para el desfile anual del Día de la Independencia. Sara no había querido ir, pero al menos había sido buena deportista al respecto. En estos días, se mantenía casi por completo para sí misma, solo salía de su habitación para comer y para ir a la escuela. Cada momento libre que tenía lo pasaba con la nariz metida en un libro, disfrutando del escape a tierras lejanas donde los niños eran amables entre sí y los villanos recibían su merecido. Hannah y yo alentamos esto tanto como pudimos, al mismo tiempo que intentábamos promover el crecimiento social, lo cual era tan difícil como aterrador, pero también igualmente necesario. Sara había traído una novela llamada Luna Nueva, el segundo libro de su serie favorita que ya había terminado varias veces, y juntos disfrutamos del sol, la comida y las vistas que ofrecía el desfile. Le habíamos sacado algunas sonrisas, algo raro en estos días, así que Hannah y yo estábamos tomando el día como una victoria. Eso fue hasta que Preston Jarvis llegó en su bicicleta. Había sido audaz al acosar a Sara frente a nosotros antes, pero hoy debe haberse sentido especialmente valiente. Hola, fenómeno, ¿por qué no te meten en una jaula y te pasean a ti este año? Lárgate a casa, niño, respondí. Oh, vete al carajo, viejo. Dijo Preston con angustia. De todos modos, es tu culpa que sea tan rara. Toda tu familia probablemente sea un montón de adoradores del diablo, eso es lo que dice mi papá. Creo que todos estaríamos mejor si estuvieran lejos de aquí. Me levanté de la silla de camping que habíamos traído y caminé los pocos metros que nos separaban. Escucha, pequeño niño malcriado, me importa una mierda lo que pienses tú o tu padre. Acércate a mi familia de nuevo y te meteré en el hospital. Me miró por un momento, luego abrió la boca para responder. Sus ojos se dirigieron entonces a Sara, y su expresión se convirtió en una mezcla de miedo y odio, luego cerró la boca y se fue en bicicleta por la calle. Me volví a sentar, esperando ser reprendido por Hannah por amenazar a un niño, pero no obtuve nada más que una mirada de reojo. ¿Estás bien, hija?, le pregunté a Sara. No podía estar seguro desde donde estaba sentado, pero pensé que podía ver la sombra de una sonrisa en sus labios. Sí, aunque creo que sería mejor que él estuviera muerto. Hannah y yo intercambiamos una mirada de preocupación. No lo creo. Dijo Hannah, siempre la que mitigaba. Creo que su familia lo extrañaría. Puede que no nos guste, pero hay mucha gente a la que sí y estarían tristes si algo sucediera. Sara asintió en respuesta, más un reconocimiento que un acuerdo, y volvió a su libro. Más tarde ese día nos encontramos en el parque para disfrutar del espectáculo de fuegos artificiales que la ciudad organizó. Habíamos disfrutado todo lo que pudimos de la multitud durante el desfile, así que esa noche nos quedamos bastante atrás de donde estaban los grupos principales. Hannah y yo nos sentamos en un banco del parque disfrutando de unos perritos calientes mientras Sara se sentaba debajo de un árbol y trabajaba para terminar su libro antes de que el sol terminara de ponerse. Justo cuando me tragué el último trozo de perrito caliente, escuché un silbido y sentí la ráfaga de aire caliente en mi mejilla. Un cohete explotó cerca del árbol donde Sara estaba sentada. Me di la vuelta y no me sorprendió ver a Preston Jarvis a 3 metros de distancia apuntando otro cohete hacia nosotros. Encendió el cohete y momentos después pasó junto a mí, golpeando el árbol contra el que Sara estaba sentada y explotando. Me puse de pie y Preston sabía que solo tenía unos segundos antes de que lo tirara al suelo. Se inclinó y sacó el más grande de la pila de fuegos artificiales a sus pies. Era significativamente más grande que los que nos había disparado, y encendió la mecha. Antes de que pudiera acercarme lo suficiente para detenerlo, el fuego artificial explotó. Disparó varios tiros, uno tras otro, convirtiendo nuestro pequeño trozo de parque en la escena de una película de guerra. Me di la vuelta y sentí que los cohetes calientes me golpeaban la espalda y me cubrían de cenizas y pólvora gastada. Miré hacia arriba y vi que varios de los fuegos artificiales habían dado en el blanco. Sara se estaba limpiando las brasas de la cara y del pelo mientras su libro humeaba a sus pies. Después de que el fuego artificial se gastó, el humo y el olor a azufre permanecieron en el aire como niebla. Me di la vuelta para enfrentarme a Preston. La rabia que sentí no debe haber sido la fracción de la rabia que Sara estaba sintiendo porque no dio un paso hacia el chico antes de que todos los fuegos artificiales a sus pies explotaran. Tropezó hacia atrás y gritó de sorpresa y dolor. Luego una mancha oscura comenzó a crecer en la entrepierna de sus pantalones y sus ojos se abrieron con una mirada de puro terror. Se puso de pie y comenzó a correr, gritando de horror y pidiendo ayuda. Un segundo después, Sara corrió junto a mí tras el chico. Me lancé hacia adelante, con la esperanza de agarrar una de las manos de Sara, pero ella fue demasiado rápida.
El sol ya se había puesto y el parque se estaba oscureciendo rápidamente mientras yo corría tras los niños. Las piernas y los brazos de Preston bombeaban salvajemente mientras corría por árboles y arbustos, tratando desesperadamente de escapar de su perseguidor. Se dio la vuelta y corrió hacia la parte más espesa de los árboles con Sara pisándole los talones. Me dirigí hacia ellos gritando el nombre de Sara y rogándole que no le hiciera nada a Preston. Vi sus siluetas pasando por los árboles. Preston luego Sara, Preston luego Sara, luego solo estaba Sara. No, no, Sara, no. Sara se detuvo y maniobré alrededor de los árboles lo más rápido que pude, rezando para encontrar algo que no fuera el cuerpo del chico a sus pies. Me sentí aliviado y aterrorizado cuando encontré a Sara sola. Sara, ¿dónde está Preston?, pregunté entre respiraciones fuertes. ¿A dónde se fue? ¿Preston? Preston nunca más volverá a molestarnos, dijo Sara. Miré alrededor del suelo, arriba en los árboles, en los arbustos, y no había señales del chico. Sara, dije bruscamente. ¿Qué pasó? Ella no respondió. Le agarré los hombros, tratando de no entrar en pánico pero perdiendo lentamente la batalla. Sara, grité, sacudiéndola. Sara, ¿qué hiciste? Hannah nos alcanzó y suavemente me quitó las manos de los hombros de Sara. ¿Qué pasó? Preguntó. Pude decir que estaba tratando tan duro como yo de mantener la voz firme. ¿Dónde está Preston? Sara todavía no dijo nada. La mirada vidriosa y muerta en sus ojos permaneció, inquebrantable. Miré hacia abajo y vi las huellas del chico en la tierra. Con la luz que se desvanecía rápidamente, era difícil distinguirlas de las de Sara y las mías, pero con la linterna de mi teléfono pude rastrear los pasos finales del chico. Había corrido más allá del árbol detrás del cual lo había visto por última vez, luego se había dado la vuelta, y luego sus huellas se detuvieron en medio del camino. No conducían a un árbol ni a un arbusto, simplemente se detuvieron. Busqué durante horas y no encontré ninguna otra pista sobre el paradero de Preston. Hannah se llevó a Sara a casa y la acostó. Todavía no había dicho una palabra sobre lo que había sucedido, ni lo haría nunca. Cuando agoté mi búsqueda en la zona, hice que Hannah me recogiera. Condujimos a casa en silencio, ninguno de nosotros seguro de qué decir, pero ambos sintiéndonos indescriptiblemente aterrorizados. Esperé ansiosamente la llamada telefónica de la policía, los informes de noticias sobre el niño desaparecido, la alerta Amber en mi teléfono, pero no llegó nada. No hubo artículos de periódicos, ni última hora, ni carteles de niño desaparecido, absolutamente nada. Pasaron 2 semanas antes de que tuviera el coraje de preguntarle al padre de Preston sobre él. Nunca habíamos estado en buenos términos, pero él estaba lavando su coche mientras yo salía a correr por la mañana y no pensé que se presentaría otra oportunidad en el futuro cercano. «Hola, Mark», grité desde la calle. Hola, Respondió agradablemente, lo que me sorprendió un poco. ¿cómo te va? No está mal, dije. No he visto a Preston en un tiempo. ¿Está en un campamento de verano o algo así?, ¿Quién es Preston? preguntó Mark Jarvis. Mi corazón había estado latiendo furiosamente en mi pecho por la anticipación de hablar con el padre de Preston, pero ahora pareció detenerse por completo. ¿Qué?, pregunté sin aliento. ¿De quién estás hablando? Mark tenía una expresión de confusión, como si acabara de tener una segunda cabeza. Preston, repetí, tu hijo, de la edad de Sara. Las comisuras de su boca se torcieron ligeramente y levantó una ceja. No tengo hijos, ¿te sientes bien? Traté de tragar, pero mi boca estaba demasiado seca. Sí, logré decir. Lo siento, creo que podría tener un pequeño golpe de calor, supongo. Entonces será mejor que entres. Dijo, su expresión ahora pasando de la confusión a la preocupación genuina. Parece que podría ser grave. ¿Quieres que camine por la calle contigo? No, gracias, le dije. Me voy a casa ahora. Se despidió con la mano mientras yo me alejaba, mi rutina de cardio o matutina completamente olvidada. Más tarde esa noche, mucho después de que Sara se durmiera, le contaría a Hannah lo que había sucedido. Ella se vería tan confundida como yo me había sentido por un momento. Luego, después de tomarse el tiempo para procesar completamente lo que había sucedido, comenzaría a sollozar. Habíamos pensado que Sara mató a Preston Jarvis, pero la realidad era mucho peor. Lo había borrado por completo de la existencia. Pasaron semanas hasta que la conmoción por lo que le sucedió a Preston Jarvis se desvaneció lo suficiente como para que Hannah y yo pensáramos siquiera en qué hacer a continuación.
Ambos intentamos hablar con Sara al respecto, pero la niña que habíamos criado parecía haberse evaporado esa noche junto con Preston. Sus ojos no mostraban alegría, ni amor, ni esperanza, nada más que vacío. Intentamos varias veces hablar con Sara sobre el incidente, pero era obvio que no podíamos comunicarnos con ella. Cuando le preguntamos qué le pasó exactamente a Preston, su respuesta siempre fue diferentes variaciones de hice que se fuera. Ella nunca dijo que lo mató, y supongo que eso no fue del todo inexacto, pero también dijo que no podía traerlo de regreso. No estoy seguro de si creía que ella no podía deshacer lo que había hecho. A estas alturas no estaba seguro de si era incapaz de nada, o si era más bien que no desharía lo que había hecho. No estoy seguro de qué opción me aterrorizó más. Sara se mantuvo reservada incluso más que en el pasado. Antes, Hannah y yo siempre podíamos conversar con ella y hacer que nos acompañara en los viajes a la tienda, pero ahora era casi imposible siquiera sacarla de su habitación para cenar. Pasaríamos días sin verla. Solo sabíamos que estaba bien porque podíamos oírla moverse en su habitación y los platos de comida que Hannah dejaba en el pasillo se vaciarían por la mañana. Intenté quedarme despierto hasta tarde una vez para ver si podía ver a Sara saliendo de su habitación, pero me quedé dormido alrededor de las 3 de la mañana y cuando me desperté, ya no había comida. Todas las noches la escena se repetía una y otra vez en mi mente. Cuando cerré los ojos pude ver las siluetas de los árboles en la oscuridad, sentir mi corazón acelerarse, escuchar los aterrorizados gritos finales del niño que sería borrado de la existencia en apenas unos segundos. Había odiado a ese niño. Era difícil negarlo después del tormento y el dolor que había causado a mi familia, pero no le habría deseado su destino a nadie. Intenté decirme a mí mismo que tal vez las cosas estuvieran mejor así, tal vez Preston se convertiría en un asesino en serie o algo así, pero en el fondo sabía que probablemente ese no era el caso. Sara tenía un efecto en las personas que sacaba lo peor de ellas. Preston era un niño terrible, pero ¿habrían sido diferentes las cosas si su familia no se hubiera mudado a una misma calle de la nuestra? ¿No habría actuado con tanta malicia si no hubiera estado expuesto a Sara? No había manera de saberlo con certeza, pero estas preguntas son las que me mantuvieron despierto por la noche. Eso fue hasta que el shock se disipó lo suficiente como para finalmente considerar las dos preguntas que había tenido demasiado miedo de abordar. ¿Era la primera vez que hacía esto? ¿Y volvería a hacer algo como esto? Se me pasó por la cabeza un pensamiento en las primeras horas de la mañana, después de que todos, excepto los mapaches y los grillos, se habían ido a dormir. Originalmente había 3 niños que atormentaban a Sara. Los otros 2 supuestamente se habían marchado, pero yo no había visto ninguna furgoneta en movimiento. Todo lo que teníamos era el relato de los vecinos aburridos y entrometidos de nuestra calle. Pasé días pensando en esto antes de que finalmente decidiera descubrirlo por mí mismo. Si las familias Francis y Ryan realmente se hubieran mudado, sus casas estarían vacías. Si no lo hubieran hecho, bueno, esperé hasta que Hannah y Sara estuvieran dormidas. No tenía intención de decirles nada a ninguno de los dos hasta tener una conclusión sólida. Por mucho que amaba a Hannah, ella no siempre fue buena para ocultarle cosas a Sara. Supongo que no tenía la misma concentración que yo. No la culpé por eso, pero eso significaba que tenía que tener cuidado con lo que le decía. Alrededor de las 3 me levanté de la cama y me puse los zapatos. La calle estaba iluminada por las farolas situadas a unas pocas casas de distancia, y la luna en lo alto arrojaba un brillo siniestro a mi alrededor cuando salía la noche de julio. Me metí las manos en los bolsillos y comencé a caminar por la acera. Tenía muchas ganas de correr, llegar allí y terminar con todo el asunto lo más rápido posible, pero sabía que si alguien me veía, un hombre corriendo en medio de la noche parecía un poco más sospechoso que alguien dando un paseo nocturno. Debieron pasar solo 10 o 15 minutos antes de que me acercara a la casa donde una vez había vivido Austin Francis. El patio era mayormente de tierra con solo unos pocos parches de césped aquí y allá, todo enmarcado por una cerca de alambre plateado que una vez evitó que Bear, el Rottweiler, aterrorizara a la ciudad. Abrí la puerta y me acerqué a la ventana. No necesitaba entrar a la casa, solo necesitaba ver el interior, pero desafortunadamente las cortinas estaban corridas y todo lo que pude vislumbrar fue una pared negra. Caminé por el perímetro de la casa e intenté abrir otra ventana. Todavía no había nada que ver excepto oscuridad. Suspirando, me permití un último intento antes de ir a la casa de Ryan. Probé el pomo de la puerta trasera. Se giró y la puerta se abrió con un suave crujido que hizo que mi corazón latiera con fuerza. Entré y de inmediato me asaltó el olor acre de la carne en descomposición. Encendí las luces y no me sorprendió descubrir que no había electricidad. Usando la linterna de mi teléfono, recorrí la casa.
Los tazones y platos todavía estaban sobre la mesa de la cocina. La comida que alguna vez habían contenido hace mucho tiempo se secó dejando restos grises y marrones. Curiosamente abrí el frigorífico y lo cerré inmediatamente cuando el olor me golpeó la cara y me hizo llorar los ojos. Caminé el resto de la casa y vi ropa sucia, botellas de alcohol vacías, en general, señales de una casa en la que se estaba viviendo, no de una casa que había sido desocupada. El olor se hizo más fuerte a medida que me acercaba al dormitorio. Aterrorizado de ver lo que había al otro lado de la puerta, pero sabiendo que no tenía otra opción si quería obtener respuestas, giré el pomo y entré. Era el dormitorio de un niño, presumiblemente el dormitorio de Austin Francis. Nuevamente encontré más indicios de que nadie había guardado nada, un televisor, una PlayStation, videojuegos, modelos de autos, cosas que ningún niño dejaría sin ellas. Pero nada de eso fue lo que me sorprendió. Lo que me sorprendió fueron las salpicaduras negras de sangre seca, tejido y fragmentos de hueso que cubrían las paredes, extendiéndose desde la cama como si el niño se hubiera acostado con la barriga llena de explosivos. No por primera vez desde que entré a la casa, tragué bilis caliente desde la boca del estómago. Cerré la puerta del dormitorio, pensando en borrar mis huellas dactilares del pomo, luego me dirigí al dormitorio principal donde vi una escena similar. Tanto el señor como la señora Francis estaban acostados en la cama, excepto que les habían quitado la cabeza del cuerpo y la habían reemplazado con un arco similar de sangre y materia gris que pintaba las almohadas, las paredes y la cabecera. Después de eso, vi lo que necesitaba y salí de la casa aturdido. Una vez que se cerró la puerta detrás de mí, perdí la batalla con mi estómago y me tambaleé violentamente entre los rosales demasiado grandes que estaban plantados a unos metros de la puerta trasera. ¿Hace cuánto tiempo que la familia Francis supuestamente se mudó? No estaba seguro, definitivamente había pasado más de un año, probablemente más cerca de 2. Me devané los sesos mientras avanzaba calle abajo hacia la casa de Ryan tratando de recordar cada detalle que podía sobre cómo había llegado a Hannah la información sobre las familias que se habían mudado. Ella había sido quien me lo había contado en ambos casos. Ella había dicho que obtuvo la información de Tammy Howell, la vecina que tenía poco mejor que hacer que hablar por teléfono y mirar por la ventana. ¿Por qué Tammy mentiría sobre la mudanza de la familia Francis? ¿O había pensado honestamente que eso era lo que había sucedido, de manera similar a como el propio padre de Preston parecía pensar honestamente que nunca había tenido un hijo? La casa Ryan parecía mejor conservada desde fuera, aunque no mucho. La maleza había invadido el césped y una de las ventanas se había roto, presumiblemente por una piedra lanzada desde la calle. Nuevamente intenté mirar por las ventanas, pero después de algunos intentos infructuosos, salí al patio trasero para probar suerte con la puerta trasera. Nuevamente se abrió sin problema. El hedor que llegó a mi nariz era mucho menos potente que el que persistía en la casa de Francis, pero igualmente inquietante. Aún así, esperaba encontrar señales de abandono similares a las que había encontrado en la otra casa, pero cuando encendí la luz de mi teléfono, me sorprendió ver una casa algo limpia y vacía. Una capa de polvo y suciedad cubría la mayor parte de las superficies, pero no había muebles, ni cuadros, nada que indicara que la casa estaba habitada. Parecía que la casa realmente había sido desocupada, excepto por ese olor. Seguí el olor hasta un dormitorio y abrí la puerta. Nuevamente tuve que reprimir el impulso de evacuar lo que quedaba en mi estómago. Mis ojos se llenaron de lágrimas cuando levanté la luz para iluminar el dormitorio del niño. Esta vez, en lugar de pintar toda la habitación con sangre, solo la mitad lo estaba. En la cama estaban los restos de Kenny Ryan. Su mitad izquierda estaba perfectamente intacta, su piel gris tensa y seca contra su esqueleto, mientras que su mitad derecha estaba completamente perdida. Parecía como si se hubiera caído de lado en una trituradora de madera. A diferencia del resto de la casa, esta habitación parecía completamente intacta. No había señales de intención de empacar las posesiones de Kenny para la próxima mudanza. De hecho, parecía como si la familia simplemente lo hubiera olvidado. Fue con este pensamiento que mi corazón cayó aún más. Realmente se habían olvidado de Kenny. No había desaparecido como Preston, pero bien podría haberlo hecho en los corazones y las mentes de su familia. ¿Era eso lo que Sarah había estado intentando hacerle a la familia Ryan el año anterior? No había manera de saberlo con certeza, no tenía intención de preguntarle, pero eso parecía encajar de una manera morbosa. Después de pasar algunas semanas más procesando completamente lo que había encontrado, compartí mi descubrimiento con Hannah. Estaba un poco nervioso por meterla más profundamente en el problema. Ella siempre había luchado por ocultarle cosas a Sarah, pero sentí que el secreto me devoraría si lo guardaba por más tiempo.
El comienzo del año escolar se acercaba rápidamente y Hannah y yo estábamos obsesionados con la decisión de permitir o no que Sara se inscribiera un año más. Estábamos aterrorizados de que sucediera algo más, especialmente teniendo en cuenta lo que había descubierto sobre las familias Ryan y Francis, pero también queríamos mantener cierta apariencia de normalidad para Sara. Y si soy sincera, Hannah y yo necesitábamos un descanso del constante zumbido de peligro e inquietud que perseguía a nuestra hija y que ahora había cubierto todas las superficies de nuestra casa. Todavía no habíamos tomado una decisión, pero decidimos que lo mejor para Sara era al menos ir a orientación. Decidimos que iría con ella para ver cómo le iba, si alguien se le acercaba para preguntarle cómo le había ido el verano o para averiguar si había otros como Preston Jarvis en el tajo de Sara. Nadie se acercó a ella, pero tampoco hubo acoso. Considerándolo todo, lo tomé como una victoria. Cuando llegamos a casa, Hannah ya no estaba. Había dejado una nota diciéndonos que había recibido una llamada de un vecino que necesitaba ayuda con algo y que volvería tarde. Esto me pareció extraño, pero hice lo mejor que pude para no pensar en eso en caso de que Sara estuviera escuchando desde su habitación, a la que se había dirigido en línea recta en el momento en que llegamos a casa. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de texto de Hannah preguntándome si Sara estaba dormida. Le dije que sí y Hannah entró por la puerta principal, con la cara roja y los ojos hinchados. Yo estoy. Comenzó, luego comenzó a sollozar. La abracé y dejé que sus lágrimas empaparan mi camisa hasta que finalmente se calmó lo suficiente como para hablar. Estoy tan asustada. Susurró finalmente. ¿Asustada de qué? Pregunté, sabiendo muy bien a que tenía miedo. Yo también tenía miedo. Encontré algo. Dijo Hannah, alejándose de mí. Ella tragó y pude ver su garganta subir y bajar mientras buscaba las palabras. Cuando tú y Sara se fueron para orientación, revisé su habitación. No quería decir nada al respecto porque odiaba que mis padres entraran en mi habitación y esperaba no encontrar nada. Hizo una pausa por un largo momento. Pero, dije, llenando el silencio y buscando en sus ojos la respuesta. ¿Qué encontraste? Sacudió la cabeza, incapaz de hablar, luego sacó su teléfono y me lo entregó. En la pantalla había una fotografía que había tomado de una caja de zapatos vieja y manchada. Dentro había una colección de colas de una variedad de animales pequeños, algunos de ellos muy viejos y quebradizos, otros bastante frescos con carne y tendones aún adheridos de donde fueron arrancados. Este montón de colas estaba en un nido compuesto por docenas de collares y etiquetas para mascotas manchados de sangre. Levanté la vista en estado de shock e incredulidad. Encontré eso en su armario. Mira la siguiente imagen. Deslicé el dedo hacia la izquierda y vi la imagen de un libro abierto. Me tomó un momento, pero lo reconocí como un diario que Sara había recibido de una de sus abuelas la Navidad pasada. Pegados dentro del diario había fotografías, cada una con una gran X rayada en la cara. Me acerqué y reconocí inmediatamente el rostro de Preston Jarvis. Al igual que esta imagen, muchas de ellas parecían haber sido recortadas del anuario escolar. Reconocí el rostro de la profesora de ciencias de Sara que había solicitado que la transfirieran fuera de su clase, y el de otra niña que había visto apenas unas semanas antes saltando con muletas en el desfile del 4 de julio. Deslicé el dedo nuevamente y vi otra página llena de fotos, otro desliz y aún más fotos. Más imágenes del anuario de niños, de maestros, fotografías familiares de Kenny Ryan y Austin Francis presuntamente robadas de las paredes de sus casas ahora vacías, fotografías de terapeutas que misteriosamente habían dejado de devolvernos las llamadas. Miré a Hannah, mi rostro ahora completamente desprovisto de color. No intercambiamos palabras, no era necesario, porque ambos entendimos en ese momento que nuestra hija había estado haciendo estas cosas durante mucho más tiempo del que sabíamos, y las había mantenido en secreto durante el mismo tiempo. Durante años, mientras pensábamos que estábamos llegando a ella, manteniendo a raya sus talentos y enseñándole el bien y el mal, Sara había estado torturando, matando y borrando a docenas de personas y mascotas en todo el vecindario. Si bien he estado tan absorto en explicar lo que sucedió hace tantos años, en estas últimas semanas han sucedido cosas que nos tienen a Hannah y a mí aún más nerviosos que antes, comenzando con lo que sucedió en Red Trailer Truck Stop. A continuación se muestra un artículo de noticias que leí esta mañana, 4 de mayo de 2022. Han pasado poco más de 3 semanas desde que Esteban Gutiérrez llegó a Red Trailer Truck Stop, donde trabajaba como cocinero para descubrir los 9 cuerpos de sus amigos, clientes y compañeros de trabajo, y aún las autoridades están desconcertadas. Señor,
Gutiérrez le dijo a la policía que llegó aproximadamente a las 5:45 de la mañana para su turno de la mañana en la cocina, cuando descubrió por primera vez el cuerpo de Emma Fitzgerald en la entrada de empleados. Notó una herida en la frente de Emma, que el forense del condado determinó que probablemente fue causada por una caída muy cerca del momento de la muerte. Los otros 8 cuerpos mostraban signos de traumatismo similares a los que describió el señor Gutiérrez, aunque el informe forense muestra que ninguna de las lesiones fue suficiente para ser fatal. Como se informó anteriormente, la investigación preliminar no reportó signos de violencia o robo, ni hubo nada que indicara signos de fuga de gas en la parada de camiones. Las autoridades ya han completado las autopsias finales de las personas y ahora informan que estas muertes no parecen haber sido causadas por veneno o infección. La policía y los profesionales médicos de la ciudad continúan desconcertados por este caso peculiar, pero nos aseguran que no parece haber ningún peligro para la comunidad en este momento. No puedo decir con certeza cuándo se me ocurrió por primera vez la idea de matar a Sarah. Podría haber sido esa noche en que Hannah me mostró fotografías del diario de Sarah, podría haber sido la noche en que Preston Jarvis desapareció, podría haber sido durante las semanas infernales que siguieron mientras caminábamos sobre cáscaras de huevo por nuestra propia casa orando a cualquier dios que quisiera escucharnos para librarnos de la pesadilla en la que nos habíamos encontrado. Por un tiempo, nada parecía real. ¿Podría Sarah, mi Sarah, matar gente? De ninguna manera. Nunca. Pero ella lo había hecho. Fotos de ella de la escuela, sonriéndonos felizmente frente a un fondo de bosque pintado colgado en el pasillo. Pasaba junto a ellos, veía sus ojos brillantes y me preguntaba si realmente creía que esa niña era capaz de las atrocidades de las que la acusábamos. Simplemente no fue posible. Pero así fue. La idea se quedó en el fondo de mi cabeza, pudriéndose como un forúnculo infectado durante semanas hasta que de repente estalló, extendiendo su contenido por toda mi mente. Me odié a mí mismo por pensarlo, por siquiera permitir que los pensamientos vinieran a mi mente con tanta claridad, pero me odié aún más por no ver otra opción. No había psicólogo, ni funcionario penitenciario, ni tribunal que pudiera contenerla. Si Sarah quería ser libre de hacer lo que quisiera, entonces era solo cuestión de desearlo así. Quizás si hubiera una dosis correcta de algún medicamento que pudiéramos darle y que pudiera disminuir estas habilidades, entonces tal vez habría una oportunidad de razonar con ella, pero si lo hiciéramos mal, costaría la vida de todos los involucrados y de muchos otros. La única manera de garantizar la seguridad de todos era eliminar por completo a Sarah de la junta directiva. Era demasiado poderosa, demasiado psicótica, para poder vivir una vida feliz y saludable. Ella siempre había sido un azote para el vecindario, por mucho amor que le hubiésemos demostrado. Y durante 13 años se nos había demostrado una y otra vez que el resto del mundo la excluiría y la temería y odiaría. Quizás ese destino también sería lo mejor para ella. Sabía que eso no era cierto, pero esa fue la mentira que me dije para conciliar el sueño. Cuando le mencioné esta idea a Hannah, creo que una parte de mí quería que me odiara por ello. Quería que me abofeteara y me dijera lo horrible que era por siquiera sugerir tal cosa. Pero ella no me daría tal satisfacción. La había llevado a cenar con el pretexto de querer pasar una velada romántica fuera de casa. Sin embargo, después de haber ordenado nuestros platos principales, Hannah me llamó. ¿Qué es? Preguntó, con una nota de preocupación y temor en su voz. Fruncí el ceño. No me mires así. Dijo, un poco más duramente de lo que creo que pretendía. Nos sacaste de la casa para que pudiéramos hablar de Sarah, ¿no? ¿Ha sucedido algo más? No, dije, sacudiendo la cabeza. Nada de eso. Tomó un sorbo de agua. Pero es algo sobre Sarah, ¿no? Me serené por un minuto, bebiendo aproximadamente la mitad de mi vaso de agua helada mientras la hacía. Luego le conté a Hannah mi idea. Sentí que el corazón iba a salirse de mi pecho y caer sobre el plato de Alfredo que había pedido. Hannah no habló durante varios largos minutos. Intenté comer, pero en ese momento me pareció la cosa menos apetecible del mundo. Cuando habló, su voz era baja, tranquila y llena de arrepentimiento. Creo que tienes razón. No estaba seguro si iba a reír o sollozar. Los dos se equilibraron, en cambio, me quedé sentado estoicamente. ¿Me escuchaste? Preguntó Hannah. Las lágrimas brotaban de sus ojos y las comisuras de su boca se movían hacia abajo. Asentí, todavía incapaz de hablar. Me ardía la garganta. Nos sentamos durante horas en ese restaurante. Finalmente recuperamos el estómago después de un tiempo y pudimos comer al menos un poco. Fue allí donde comenzamos a idear nuestro plan.
La primera parte del plan era involucrar a nuestros vecinos, al menos Bob, del otro lado de la calle, y Tammy, de al lado, eran los más propensos a ver o notar algo sospechoso. Nos dijimos a nosotros mismos que si Bob o Tammy se negaban a ayudarnos, o al menos a corroborar la historia que íbamos a elaborar, cancelaríamos todo. Ensayé lo que diría docenas de veces antes de encontrarme en el porche delantero de Bob con un plato de galletas que Hannah había hecho. Bob sonrió cuando abrió la puerta y vio las galletas, pero cuando me miró a los ojos, su sonrisa se derrumbó. Entra. Dijo Bob. Parece que tienes algo de qué hablar. Me llevó hasta la esquina donde tenía 2 sillones reclinables de color marrón. La casa olía a rosas. ¿Puedo traerte una bebida? Preguntó Bob, pero ya se dirigía arrastrando los pies a la cocina. Claro, respondí, sabiendo bien que si hubiera rechazado su oferta, Bob todavía saldría con 2 cervezas de todos modos. Escuché el tintineo del cristal y el sonido familiar de la tapa al quitarla. Luego Bob regresó por la esquina. Me entregó una botella y luego se sentó en el sillón reclinable de al lado, suspirando. Ahora, ¿qué tienes en mente, hijo? Intenté tragar, pero tenía la boca demasiado seca. Tomé un sorbo de cerveza y comencé. Sara no se encuentra bien, dije. Bob arqueó las cejas. ¿Es el cáncer? No, nada de eso, dije. Tiene algo mal en su mente. Estoy seguro de que has notado que ella es diferente de los otros niños y que hace que la gente se sienta, bueno, incómoda. Bob asintió. Tomé otro sorbo de cerveza. Hannah y yo hemos hecho todo lo posible para ayudarla, pero las cosas han llegado a un punto en el que podemos ofrecer ayuda, en el que cualquiera puede ofrecerla. Hice una pausa, buscando el rostro de Bob. Lo que estaba a punto de decir a continuación me condenaría. ¿Recuerdas ese día que Bear fue atropellado por ese UAU? Esa era Sara. Ella es capaz de hacer cosas así, pero también cosas mucho más terribles. Creo que es por eso que la gente se siente así cuando está cerca de ella. Pueden sentir que ella es diferente, que es peligrosa. Han sucedido algunas cosas, prefiero no entrar en detalles, pero lo haré si es necesario, lo que nos llevó a Hannah y a mí a la conclusión de que Bob levantó una mano. Mi estómago se retorció como una serpiente enroscada. ¿Alguna vez te conté sobre mi tiempo en el servicio? Sacudí la cabeza, tan desconcertado por este repentino cambio de tema que momentáneamente perdí la voz. Estuve destinado cerca de Kesan en 1968 y vi más derramamiento de sangre del que cualquier hombre debería ver en su vida. Miles de personas murieron ese año. Muchas noches me quedaba dormido con el sonido de disparos en la distancia y me despertaba con el sonido de los gritos de los hombres. No puedo decir que no tomé vidas. Dios me ayude, tomé muchas más de las que quisiera decir, pero hubo otras. Se detuvo y por un momento me pregunté si continuaría su historia. Cuando volvió a hablar, su voz era áspera y sus ojos estaban empañados por lágrimas del pasado. Conocí a Paul por primera vez cuando estábamos juntos en el campo de entrenamiento, y él fue mi único amigo duradero durante toda la pesadilla. Cuando comenzó la matanza, no pensé que podría estar más aterrorizado, pero cuando miré a Paul, vi algo que me asustó incluso más que la idea de perder la vida ante el enemigo. Podía ver placer en los ojos de Paul cada vez que disparaba su arma contra otro hombre. Lo disfrutaba, lo amaba. Contaba historias de sus hazañas, sus asesinatos, como si fueran cuentos de caza. Hablaba de cuántos guerrilleros había matado como si no fueran más que unos pocos dólares de poca monta, y con cada palabra que hablaba, su autosatisfacción crecía. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, esa mirada en sus ojos permaneció, las historias que contó se hicieron más horrendo, y el hombre que alguna vez fue parecía estar perdido para siempre. Lo vi abrir fuego contra hombres, mujeres y niños, saboreando cada último aliento que tomó para los suyos. Lo vi cometer atrocidades de las que nunca hablaré. Una noche recibimos nuestros documentos de transferencia, y mientras que la mayoría de los hombres sentirían alegría y entusiasmo por finalmente dejar el derramamiento de sangre, yo sentí horror. Horror por aquellos que se cruzarían con mi otrora querido amigo, porque no tenía ninguna duda de que la matanza podría haber terminado para mí, pero para Paul apenas había comenzado. Ahora era un juego para él, y continuaría jugando. La última vida que tomé fue la de mi mejor amigo en la jungla de Vietnam el día antes de nuestro traslado. Nos habíamos topado con una familia de viajeros en el camino, y donde vi gente, Paul no vio más que corderos para el matadero. Se llevó el rifle al hombro,
Fue entonces cuando disparé a Paul en la nuca. No me pregunto si hice lo correcto, pero si lo hubiera hecho antes, ¿cuántas vidas inocentes se habrían salvado? Bob se llevó la botella a los labios y terminó su cerveza, luego se levantó y fue a la cocina a buscar otra. Aprecio a esa niña tuya. Gritó desde la cocina. La nota de dolor que se había desarrollado en su voz ahora parecía filtrarse a través de las paredes. Yo también quiero lo mejor para ella. No escucharé la pregunta que viniste a hacer, es mejor no decir esas cosas, pero creo que descubrirás que la he respondido de todos modos. De hecho, así había sido. Hannah y yo hemos estado evitando ver las noticias en la casa desde que Sarah llegó a casa, nerviosas de que algo como la noticia de la parada del Red Trailer Truck apareciera y nuestros pensamientos nos traicionaran. Todo lo que hizo falta fue echar un vistazo a esa parada de camiones y supe que no podríamos evitar pensar inmediatamente en esa noche. Era como tener una pistola en la cabeza y ver un documental sobre leones y tratar de no pensar en un león, ni siquiera por un momento, para que no apretaran el gatillo. La verdad es que habíamos pasado por esa parada de camiones 2 veces esa noche, una con nuestra pequeña niña abrochada en el asiento trasero, su cabeza sin vida colgando mientras el auto golpeaba los baches del camino, y otra con nada más que silencio y una extraña sensación de alivio llenando el auto. Era la señal más cercana de civilización desde donde habíamos dejado a Sarah, y habría sido el primer lugar donde cualquiera se detendría si hubiera tenido un autoestopista adolescente en el asiento del pasajero sin recordar cómo llegó allí. La mañana del día en que Sarah apareció en nuestra puerta fue cuando el cocinero de comida rápida descubrió una parada de camiones llena de cadáveres. Eso no fue una coincidencia. Sarah había estado allí, pero ¿qué la había llevado a matar a esas personas? ¿Había sido atacada? Es posible, pero no lo creo. No había ningún signo de violencia, al menos según las noticias, y me imagino que si alguien la hubiera atacado no habría ningún cuerpo o su cuerpo estaría esparcido por las paredes. Realmente creo que todo se reduce a 2 escenarios. O Sarah no tenía control de lo que sucedió, o tenía control total y simplemente no le importaba, como un niño pisoteando un hormiguero. Independientemente de en qué dirección se abra la puerta, todavía conduce a una habitación con un misil nuclear, y he estado durmiendo justo al lado. Había estado debatiendo conmigo mismo durante un tiempo sobre si debía contarle a Hannah la noticia del Red Trailer Truck Stop. Siento que el secreto me consumirá, pero temo que será demasiado para Hannah. Ella nunca fue tan buena como yo para ocultarle cosas a Sarah, y ya he estado tratando de evitar que una enorme derribe las barreras de su mente, pero si hay que hacer algo para que Sarah esté cerca, y sea tan peligrosa como antes, entonces no estoy seguro de ser capaz de llevar esa carga solo. Da la casualidad de que la respuesta me llegó esta mañana en forma de periódico. No estamos suscritos al periódico, así que cuando Hannah lo deslizó sobre la mesa del desayuno, me quedé un poco perplejo. Encontré algunos cupones bastante buenos aquí. Dijo, de manera inusual. Deberías darles un vistazo al trabajo más tarde y podemos hacer una lista de compras. Sarah todavía estaba en la cama, pero aún así era prudente continuar con la farsa. Lo tienes, dije, terminando mi café de 2 tragos y luego agarrando mi bolso. Voy a salir ahora. Besé a Hannah y salí de la casa rápidamente, sabiendo que cuanto más tiempo permaneciera allí, más probable sería que mi curiosidad se filtrara a través del fino barniz de mis pensamientos sobre el trabajo y qué hacer para almorzar más tarde. Conduje por la calle y estacioné en una gasolinera a unas cuadras de distancia. Tenía media hora antes de tener que ir al trabajo, así que había mucho tiempo para leer lo que Hannah intentaba hacerme leer. Estaba a punto de buscar la sección de cupones, pensando que me había dado una pista, pero resulta que lo que necesitaba leer estaba en la portada. Los expertos creen que una serie de muertes inexplicadas puede estar conectadas. Muchos han sospechado durante mucho tiempo una conexión entre la reciente serie de muertes inexplicables, comenzando con aquellas personas en Red Trailer Truck Stop, y más recientemente ocurridas ayer en el caso de Robert Sullivan, pero no fue hasta ayer por la tarde que representantes de la Oficina Federal de Investigaciones anunciaron oficialmente que están investigando una posible conexión entre estas muertes. Incluidas las 8 víctimas de Red Trailer Truck Stop, ha habido más de 20 muertes que han desconcertado tanto a la policía como a los médicos forenses. Si hubiera habido alguna causa de muerte identificada, afirma el representante del FBI, Todd Hull, habríamos considerado la posibilidad de que un individuo con una enfermedad mental o un grupo de personas enfermas dañaran al público. En este momento estamos investigando la posible y probable conexión entre estas muertes e instamos al público a que se comunique con los profesionales médicos locales de inmediato ante cualquier cambio inexplicable en el estado de ánimo, nivel de actividad, nivel de conciencia, dieta, etc.
Esto no parece estar relacionado con el agua potable ni con un contaminante transportado por el aire, pero les aseguro estamos explorando todas las vías posibles. Hui insta además al público a estar atento y prestar mucha atención a sus seres queridos. Probablemente la parte más desconcertante de todo este caso es la falta de participación pública, dice Hui. Durante varios días, amigos cercanos o familiares no han denunciado a la policía ni una sola víctima. No puedo dejar de insistir en que la vigilancia es clave para garantizar nuestra seguridad y la de nuestros seres queridos. Hui, por supuesto, se refiere a que cada muerte ha sido reportada únicamente por vecinos o transeúntes. Las autoridades han informado que familiares y amigos cercanos se mostraron conmocionados por la noticia de la muerte de sus seres queridos, a pesar de que esos seres queridos pueden haber estado a la vista durante varios días antes de un control de bienestar realizado por la policía. Mientras leía este artículo, sentí como si mi cabeza flotara bajo el agua. Sara no se había detenido en la parada de camiones y ahora parecía que su alcance estaba aún más lejos que hace 3 años. Robert Sullivan, Bob como lo conocía, vivía a 10 millas de distancia, al otro lado de la ciudad. Allí, sentado en el estacionamiento de la gasolinera con el periódico sobre mi regazo y el volante, comencé a llorar. La noche que acabamos con nuestra hija es una que quedaría para siempre grabada en mi mente. Cada noche después, al cerrar los ojos y quedarme dormido, repasaba esos eventos una y otra vez, reviviendo el momento más oscuro y vergonzoso de mi vida. Recordaba el peso del cuerpo sin vida de Sara en mis brazos, el peso de mi propio corazón mientras la llevaba del auto, y lloraba en silencio. Hannah y yo necesitamos meses de cuidadosa planificación antes de poder hacer nuestro movimiento, lo cual resultó especialmente difícil porque ni siquiera podíamos pensar en lo que íbamos a hacer para que Sara no descubriera nuestros secretos. Cada mañana, cuando iba al trabajo, finalmente tenía la oportunidad de pensar en cómo le quitaría la vida a mi hija. Cada tarde, cuando volvía a casa, luchaba por sacar esos pensamientos de mi cerebro y reemplazarlos con pensamientos de cómo había ido el trabajo y las canciones que sonaban en la radio. Fue especialmente difícil planearlo con Hannah, porque ella estaba más cerca de Sara y sabía que ella luchaba más que yo cuando se trataba de guardar secretos. No podíamos hablar de eso a menos que estuviéramos fuera de la casa juntos, lo cual sucedía muy pocas veces por miedo a lo que Sara podría hacer si se la dejaba a su suerte. Fue por esa época que Hannah empezó a cantar. Siempre tarareaba mientras lavaba los platos o doblaba la ropa, pero últimamente parecía que cada respiro que daba era una canción. Empezaba a ser molesto, porque siempre cantaba las mismas 3 canciones. Llegó a un punto en que yo también me encontraba cantando estas canciones cuando estaba en la ducha o manejando el auto. Fue durante uno de esos viajes matutinos al trabajo, cantando sobre la triste, triste canción de un vaquero que no podía sacarme de la cabeza, cuando finalmente me di cuenta. Veneno. Una de las maneras más seguras que Hannah había tenido para mantener a Sara fuera de su mente era tener una canción pegada en la cabeza. Había asumido que esa era la razón por la que había empezado a cantar más, pero no me había dado cuenta hasta ese momento de que las 3 canciones eran de una banda de los 80 llamada Poison, un grupo que sabía que Hannah no escuchaba. Esa noche, cuando llegué a casa, puse mi teoría a prueba cantando una canción de los Rawlings que mi madre solía tocar, We Understand Each Other. Hannah no conocía la canción, pero en el momento en que llegué al coro, sus ojos se levantaron tan rápido que pensé que ciertamente se había delatado. Miré rápidamente a Sara, cuidando de mantener mi mente en la canción. Ella estaba sentada tranquilamente en el sofá, mirando por la ventana al cielo nocturno. Ella hacía eso cada vez más a menudo en esos días, como si estuviera en otro lugar completamente. Pasaba horas en esa posición, mirando el espacio vacío entre su cara y la ventana. A menudo me preguntaba qué tan consciente era realmente de su entorno, pero no me atrevía a pensar que era algo menos que completamente consciente. Fue a través de ese método que Hannah y yo trazamos nuestro plan. Era principios de primavera. Los días finalmente habían comenzado a alargarse, pero ese día se sintió como el más largo de todos. Yo fui a trabajar, Sara a la escuela, y Hannah pasó el día haciendo mandados. Hannah y yo nos encontramos para almorzar en un restaurante cerca de mi oficina. Yo pedí la sopa de tomate y el BLT, y Hannah pidió el sándwich de atún. Hablamos de la lista del supermercado y del próximo examen de matemáticas de Sara, haciendo una actuación para cualquiera que pudiera recordarnos más tarde, aunque había muy poca gente en el restaurante esa tarde, y menos aún que pudieran estar al alcance del oído. Esa fue en parte la razón por la que había elegido ese restaurante.
La otra parte era porque sabía que la cámara de seguridad de la esquina no funcionaba, así que no habría ningún registro de Hannah deslizando cuidadosamente un sobre pequeño a través de la mesa, oculto por su palma. El sobre contenía un polvo blanco que entendí que era un sedante potente. Resultó que la vecina a la que Hannah había ido a ver mientras yo hablaba con Bob, Tammy Howell, tenía una amiga enfermera con poca moral que había podido conseguir una pastilla aquí y allá para Tammy cuando ella lo pidió. Solo había tomado una llamada telefónica y un par de semanas antes de que el medicamento estuviera en nuestra posesión. Había estado esperando algo más fuerte, pero me aseguraron que esto debería funcionar, especialmente porque este polvo había estado una vez en forma de 10 pastillas enteras antes de que Hannah las machacara, mucho más de lo que se usaría para una sola dosis. Con esa dosis, imaginé que cualquier sedante haría el trabajo. Unas horas más tarde estaba estacionado en el garaje. A mi lado había 2 bolsas de papel grasosas y un portador de cartón con 3 batidos. En circunstancias normales, una de las bolsas habría sido abierta y la mitad de las papas fritas se habrían ido, pero esa noche estaban intactas. Lo poco que había comido durante el almuerzo había subido unas horas después, y la idea de comer algo me enfermaba. Dentro de las bolsas había 3 hamburguesas, cada una envuelta en papel aluminio y unidas por una etiqueta para identificar el contenido. Yo tenía la hamburguesa de tocino y jalapeño, Hannah tenía el sándwich de pollo, y Sara tenía su hamburguesa favorita con queso y tocino con pepinillos extra. La etiqueta había hecho las cosas un poco más difíciles de lo que había esperado, pero con paciencia había logrado despegarla lo suficiente como para sacar el sándwich y espolvorear la mitad del contenido del sobre en el medio. El resto había ido a su batido de chocolate. Por supuesto, no podía pensar en estas cosas mientras estaba sentado en el garaje. Solo en lo duro que había sido el trabajo y me preguntaba si me estaba bajando de algo o si solo tenía reflujo ácido, lo que me daría una excusa más tarde si no podía cenar. Puse una sonrisa y llevé la comida mientras entraba por la puerta. Hannah me recibió en la puerta, me besó la mejilla y me agradeció por recoger la cena. Hannah puso la mesa y comenzó a dividir el contenido de las bolsas mientras yo me acercaba a la habitación de Sara. Golpeé la puerta 3 veces, como siempre. «Oye, cariño, la cena está lista», dije. Solo silencio me respondió. Había estado esperando esto. Sara rara vez se unía a nosotros para las comidas. Durante semanas, realmente solo la veíamos justo antes y justo después de la escuela, mientras hacía una línea recta entre su habitación y la puerta principal. Cada otro momento lo pasaba encerrada en su habitación, presumiblemente leyendo. No me había permitido pensar ni por un momento que Sara estaba haciendo algo más por miedo a que pudiera tener razón. Lo que no había esperado era el sonido de la puerta abriéndose detrás de mí después de que me di la vuelta y comencé a regresar hacia la cocina, resignado a dejar su comida frente a la puerta de su habitación como siempre. Silueteada en la oscuridad, la luz de la habitación de Sara nunca estaba encendida, estaba mi hija. Parecía delgada, pálida, y su cabello colgaba en gruesas y grasosas cuerdas. Parecía nada más que una cáscara vacía ahora, y por un breve momento me sentí mejor por lo que pronto sucedería. Esta cosa en el cuerpo de Sara no era mi hija, era un lobo con piel de cordero. «Hola, pequeña», dije. «Me alegro de que hayas decidido unirte a nosotros. Te traje tu favorita, con un batido de chocolate, porque no sé tú, pero yo he tenido una semana infernal». Sara no respondió con más que una mirada vacía. Cenamos en el silencio más conmovedor de mi vida. Sara no nos miró a ninguno de los dos, solo comió la comida que tenía delante con la cabeza cerca del plato. No estaba seguro de cuándo fue la última vez que la vi comer, pero verla ahora me daba escalofríos. Dios, comía como un animal. Su cabeza se levantó hacia mí cuando ese pensamiento se deslizó entre las grietas de mi mente. Grasa, sal y condimentos estaban untados en su cara y manos, el odio le salía de los ojos como balas. ¿Quieres una servilleta?, pregunté, intentando sonar casual pero sabiendo que había fallado incluso cuando las palabras salieron. Estaba mirando a la cara de una bestia horrible, cuanto más me miraba, menos humana parecía. Sus pupilas habían superado completamente los iris, dejando nada más que charcos negros de brea en medio de un mar de blanco. Su mandíbula sobresalía un poco de una manera antinatural, y no fue hasta que me sonrió que entendí por qué. Sus dientes estaban planos y poco profundos por meses de estar constantemente apretados. Los dientes solos eran suficientes para darme escalofríos, pero la forma en que su boca funcionaba mientras sonreía, los músculos de sus mejillas y mandíbula tensándose, las venas de su cuello y frente empujando contra su piel como gusanos bajo la superficie, eso fue suficiente para hacerme querer correr. Le pasé una servilleta,
toqué la comisura de mi boca para mostrarle dónde tenía que limpiarse el ketchup y volví a terminar mi comida. En el momento en que terminó su comida, Sara regresó a su habitación. Hannah y yo intercambiamos la mirada más rápida, luego comenzamos a limpiar. Había leído que el medicamento tarda alrededor de media hora en hacer efecto, pero decidimos darle 1 hora. A medida que pasaba la hora, la sensación más extraña de calma comenzó a filtrarse lentamente en la casa. Era tan extraño para mí que me pregunté por un momento si había comido la hamburguesa equivocada y ahora sentía el efecto del sedante, pero supe al instante que eso no era posible. La calma que sentíamos no era calma en absoluto, no realmente, sino la sensación de peligro que se levantaba de la casa. Habíamos pasado tantos años bajo esta oscura manta de fatalidad, depresión y miedo que había olvidado cómo se sentía estar seguro en mi propia casa. Parecería que el medicamento había hecho su trabajo. En el mismo minuto en que pasó la hora, Hannah y yo estábamos llamando a la puerta de Sara. Sara, llamé. Sin respuesta. No es que hubiera habido una de todos modos. Pero esta vez, no hubo ningún sonido de arrastre, ningún paso, nada en absoluto. Apreté mi mandíbula, encontré la mirada esperanzada y horrorizada de Hannah, y luego abrí la puerta. Nuestra hija estaba sentada en el suelo, apoyándose débilmente contra la pared. Pensé en encender la luz, pero lo pensé mejor, era mejor que viera lo menos posible. En su regazo estaba la caja de zapatos abierta que Hannah había descubierto, y entre sus dedos sin vida estaba la cola naranja de un gato. Parecía fresca. Me arrodillé y llamé su nombre de nuevo. Sara, Sara, ¿puedes oírme? Soy tu papá. Nada. Le palpé el cuello para buscarle el pulso. Nada. La acosté y puse mi cabeza sobre su boca y nariz, buscando el sonido o la sensación de la respiración. Nada. Finalmente, Hannah recuperó un estetoscopio que Tammy le había prestado y lo usé para escuchar los latidos de su corazón. Necesitábamos estar seguros. Me levanté y suspiré. Y con ese suspiro llegaron más de 10 años de lágrimas. Lágrimas por las mascotas que Sara había tomado, lágrimas por las familias que Sara había arruinado, pero sobre todo lágrimas por la niña que una vez me trajo mi llave inglesa para el filtro de aceite cuando escuchó en mi mente que la necesitaba. La niña que tenía tanto potencial, pero que había nacido en un mundo que la rechazaría, la temerá y la odiará por lo que podía hacer. Nada de esto había sido culpa suya, pero ella tuvo que soportarlo de todos modos. No era justo, nunca había sido justo. Lloré durante mucho tiempo, abrazando el cuerpo de mi hija en un abrazo que no me había atrevido a darle mientras su corazón aún latía. Hannah se sentó a mi lado, llorando en la nuca de mi cuello. Lloramos hasta que los pozos se secaron y no quedaron más lágrimas para expresar la depresión, el miedo, el arrepentimiento y el alivio que sentíamos. Los pozos se llenarían de nuevo, y las lágrimas volverían, pero era mejor que nos hubieran dejado al menos durante las próximas horas. Todavía teníamos trabajo que hacer. Hannah llevó a Sara al auto, estaba inquietantemente ligera, y yo comencé a trabajar en el marco de la ventana con la palanca de la cochera. Una vez que abrí la ventana, limpié la madera y la pintura del extremo de la palanca y la devolví a la cochera. Detrás de mí, la cara seria de Bob miraba desde la ventana. Me miró cuando volví a examinar mi trabajo, y le hice el más mínimo gesto de confirmación. Se limpió la palma de la cara, presumiblemente para atrapar una lágrima que caía, y luego cerró la cortina. Hannah ya estaba esperando en el auto. Detrás de ella, abrochada con una manta sobre su regazo, estaba el cuerpo sin vida de Sara. Esto había sido algo en lo que habíamos pensado mucho y había sido tema de conversación varias veces cuando nos encontramos capaces de hablar con franqueza sin temor a que Sara nos escuchara. No teníamos idea de cómo afectaría la medicación a Sara, ni sabíamos si era posible matarla, así que Hannah tuvo la idea de abrochar a Sara en el asiento trasero. Si se despertaba de repente, tendríamos una mejor historia que contarle que si se despertaba en un maletero cerrado. Condujimos en silencio durante 2 horas, pasando por el Red Trailer Truck Stop en el camino, antes de llegar al punto donde los caminos se convirtieron en senderos, y luego otra hora mientras forjábamos nuestro propio sendero a través del desierto. Condujimos hasta que finalmente encontramos lo que habíamos estado buscando, una mina distante que no se había usado en casi medio siglo después de que un derrumbe se cobrara la vida de una docena de hombres. Esta no era la mina principal que usualmente veía su parte justa de artistas de graffiti y cazadores de fantasmas, sino una al otro lado del antiguo complejo que rara vez se usaba debido a lo pequeña que era. Solo era lo suficientemente grande como para transportar equipo de la mina a la superficie, pero si una persona era lo suficientemente pequeña, podía deslizarse hacia abajo y nunca volver a ver la luz del día. Caminamos la distancia desde el auto hasta la mina,
turnándonos para llevar a Sara en nuestros brazos y pasándola de uno a otro mientras escalábamos las pocas cercas de alambre de púas marcadas con letreros de prohibido el paso. Cuando llegamos, tomé un momento final para despedirme de Sara y para decirle lo mucho que lo sentía por todo lo que le había pasado. Hannah ya había comenzado a llorar de nuevo, pero pudo decir con dificultad un sincero «Adiós, niña. Siempre te amaré». Besé a Sara en la frente, Hannah hizo lo mismo, y con eso nos despedimos de nuestra pequeña niña para siempre. O eso creímos. La noticia de la muerte de Bob pesaba mucho en mi mente desde que me enteré. Igual de pesada fue la noticia de Tamara Tammy Howell, de la que me enteré unos días después. Reconocí varios de los otros nombres en las noticias, incluyendo Mark Jarvis, el padre de Preston, Lawrence Marshall, el antiguo profesor de matemáticas de Sara, y Evelyn Gates, la madre de una niña que sufrió 2 piernas rotas después de que le pegara chicle en el pelo de Sara durante el almuerzo. Si había alguna duda de que Sara estaba involucrada en estas muertes, se desvaneció anoche. Hannah y yo acabábamos de sentarnos a cenar cuando llamaron a la puerta. Me levanté de donde estaba sentado en la mesa preguntándome quién podría ser, mientras Hannah se sentaba en silencio en la cocina. Sara estaba en su habitación donde había estado durante la mayor parte de la tarde, un plato de comida justo afuera de la puerta de su habitación. Abrí la puerta principal y vi la cara nerviosa de David Peterson, mi vecino de enfrente. Era un hombre delgado, no anciano pero acercándose a sus últimos años, que había vivido de la contabilidad durante las últimas 2 décadas. Con gafas de montura gruesa y un bolígrafo en el bolsillo del pecho, Dave no podía parecerse más a un contador si lo intentara. «Hola, Dave», dije, un poco desconcertado. «¿Todo bien?». De hecho, vine a preguntarte eso. Respondió. Había un temblor en su voz que nunca antes había escuchado. «Claro, ¿qué pasa?». Tragó saliva, buscando las palabras adecuadas. Bueno, he querido venir a asegurarme de que tú y Hannah estaban bien. Levantó un plato de brownies que no había notado hasta entonces. Nancy los hizo para ustedes. Pensé que podría ayudar con lo que sea que estén pasando. Fruncí el ceño. Lo siento, Dave, no estoy seguro de a qué te refieres. Levantó una mano disculpándose. Lo siento, no quiero entrometerme. Simplemente los hemos visto a ti y a Hannah un poco menos de lo habitual, y cuando los vemos, podemos decir que hay algo que los preocupa. Hemos intentado saludar varias veces, pero creo que han estado tan absortos en su propio mundo que no se han dado cuenta, lo cual está bien. No nos ofendemos. Solo queríamos hacerles saber que estamos aquí para ustedes dos si alguna vez surge la necesidad. Me conmovió, casi hasta las lágrimas. Gracias, Dave, le dije. Eso es muy amable. Tomé el plato y estaba a punto de cerrar la puerta cuando me detuvo. Hay algo más de lo que quería hablarte. Dijo con una voz baja y conspirativa. Detrás de mí escuché el crujido más leve de una puerta abriéndose en el pasillo. Igualé el tono bajo de Dave. ¿Qué es? Esto va a sonar un poco loco, así que por favor sepan que no diría esto si no lo hubiera visto con mis propios ojos, pero a veces Nancy y yo creemos que podemos ver a una mujer parada en la ventana de su piso de arriba. Pude sentir que la humedad abandonaba mi garganta. ¿Perdón? No creo que sea Hannah. Esta mujer es muy delgada, muy enfermiza. No tienen a nadie más viviendo aquí, ¿verdad? Negué con la cabeza. No. Me temía eso. Dijo Dave. Miró a su alrededor, sintiendo la misma sensación de peligro creciente que yo sentía. Ahora, aquí está la parte loca, y por favor sepan que esto viene de un lugar de amor por ustedes y su esposa, pero no creo que esa mujer que hemos visto en su ventana sea humana. Simplemente, no parece Norma. Fue entonces cuando el cuello de Dave se rompió, inclinándose en un ángulo antinatural y desigual, y el plato de brownies cayó al pavimento y se hizo añicos. No escuché nada al principio, solo los latidos rápidos de mi corazón y el zumbido agudo de la sangre en mis oídos. Luego de repente escuché los gritos. Llegaron en estéreo, tanto detrás de mí como desde la calle de enfrente. Nancy Peterson había visto la escena desde su puerta, y Hannah, al parecer, desde detrás de mí. Cerré de golpe la puerta y me di la vuelta. Hannah había estado de pie detrás de mí, y detrás de ella, con la misma sonrisa de Cheshire que había visto la segunda noche que se quedó con nosotros, estaba Sara. Su cabello le caía en la cara en nudos retorcidos y aunque su boca tenía forma de media luna de alegría lunática, sus ojos eran como los de un cadáver. No debería haber pensado esas cosas. Dijo Sara. Siempre piensan esas cosas.
Hannah siguió gritando, sus brazos y manos temblando, miró a Sara, luego a mí, y esa mirada me dijo mucho más de lo que debería haber dicho. Me dijo que estaba recordando sin poder evitarlo esa noche y todas las noches anteriores, lo que sería su perdición. Los gritos cesaron abruptamente, o al menos el sonido. La garganta de Hannah todavía se flexionaba y sus venas todavía sobresalían en su cuello, pero ningún sonido escapaba de su garganta. Sara, comencé, pero de repente perdí mi propia voz también, y todo lo que pude ahogar fue un silbido seco. Ella nunca fue tan buena en el juego como tú, ¿verdad? Me preguntó Sara con la misma voz sin tono. Ella cantaba canciones, tratando de mantenerme alejada, pero eventualmente sus pensamientos se filtrarían. Y sus sueños. ¿De qué estás hablando? Pensé a Sara, todavía incapaz de hablar pero sabiendo que podía oírme. No finjas, papá. Ella te lo contó todo. Ella envenenó mi comida esa noche, me tiró al desierto y me dejó pudrirme, y le dijo a todos que simplemente había desaparecido. A todos menos a ti, eso es. Tú la ayudaste a hacerlo. Tú la ayudaste a llevarme al desierto y dejarme allí para pudrirme. Sara cerró los ojos, y por un momento su agarre en la garganta de Hannah disminuyó y mi esposa pudo dar un último grito ensordecedor, luego se fue. Igual que Preston Jarvis, Hannah, mi esposa y la madre de Sara, había sido borrada de la existencia. Caí de rodillas y comencé a sollozar. Sara se acercó lentamente, luego se arrodilló y presionó sus labios contra mi oído. Su aliento estaba caliente y pútrido, el olor a carne podrida que más tarde encontraría en forma de un pájaro medio comido en su habitación. No te la quitaré como le hice a los padres de Preston, tú no te lo mereces. En cambio, la dejaré en tu mente, pero solo lo suficiente como para saber que has olvidado. Miré hacia arriba y encontré sus ojos por última vez, sin ver nada más que dos pupilas negras y odiosas, y luego Sara también se fue, y yo estaba solo. No me permití pensar en eso entonces, y no me lo permitiría hasta mucho después de que la sensación de miedo se hubiera levantado de la casa, pero cuando lo hizo, sentí una ola de arrepentimiento y amor que me golpeó como un tren de carga. Mi esposa no había podido mantener a Sara alejada, y lo sabía. No podía evitar que Sara descubriera la verdad, pero podía evitar que descubriera toda la verdad. Había retorcido las cosas lo suficiente como para darme una oportunidad de misericordia, para permitir que Sara creyera que Hannah había sido la instigadora y solo me había involucrado cuando ya era demasiado tarde, lo cual sé que no merezco. La policía finalmente vino a recoger el cuerpo de Dave de mi porche. Un corredor que pasaba había visto su cadáver tirado en mi porche y había llamado al 911. Aunque su esposa había visto lo que pasó, había gritado su nombre cuando cayó al suelo. Le dijo a la policía que lo último que recordaba era que su marido llevaba brownies a los vecinos y que no se había dado cuenta de que estaba muerto a plena vista al otro lado de la calle. Me inclino a creer su historia, porque he visto lo que Sara puede hacer, y quizás esa sea la forma en que Sara otorga misericordia. Con cada respiración que doy puedo sentir que un poco más de la memoria de mi esposa se desvanece. Sé que todavía está ahí, en algún lugar profundo de mi mente, pero tratar de recordar cosas sobre ella se está volviendo cada vez más difícil, como tratar de recordar un sueño después de despertarme. Los rasgos de su rostro se están volviendo distorsionados, borrosos, y los recuerdos que compartimos, nuestro primer beso, nuestra primera cita, nuestra noche de bodas, están siendo cubiertos por una bruma que sé que nunca se levantará. Sara no se ha ido, no como los demás. Todavía puedo sentir su presencia, por distante que sea, y sé que es solo cuestión de tiempo hasta que vuelva a casa. Así que si de repente te encuentras incapaz de recordar el rostro de un ser querido, si sientes una sensación de hormigueo en la nuca mientras estás sentado solo en tu habitación, si te encuentras despierto en medio de la noche con una sensación de miedo sobre ti, sabe que puede ser Sara, y mantén tus pensamientos protegidos. Ella estará escuchando.